acá como verán un poco con frío, pero no con tanto frío como tal vez lo que van a estar pasando acá nuestras hermanas que nos están acompañando en esta tarde, en esta mañana. En realidad para nosotros es mañana, para los que lo están viendo ahora es tarde, para los que lo van a ver por la transmisión tal vez es noche, no sé. No importa el horario, lo van a ver seguramente, así que las vamos a presentar a Marina, ¿sí? Y a su hija, que, bueno, vamos a dejar que se presenten ellas. Ok, mi nombre es Marina Sara Delgado Clerici, ese es nuestro apellido. Faltan 3 miembros de la familia que están disfrutando de la arena de Senegal. Ok, o sea, ¿ustedes ahora dónde están? Ahora estamos en Milán. Vinimos a renovar pasaportes porque todavía en Senegal no hay embajada argentina. Ya, ok, perfecto, sí, para ponerlas en contexto, ¿no? Sí, a los que están viéndonos. Muy bien, bueno, ahí un poco lo podían comentar, ¿no? Recién ustedes, pero ¿cómo está conformada su familia? Sí, bueno, somos 5. Nosotras 2 vinimos primero. Estamos acá a Milano. Y Pedro, que es el pequeño, Timoteo, el más grande de los varones, y mi esposo están en Senegal. Llegarán el día domingo. Y desde hace 11 años, sí, desde hace 12 años estamos sirviendo al Señor en este continente de África, acá al ladito. Estuvimos alrededor de 7 años en Liberia, no viviendo los 7 años de continuo, porque Liberia es un país un tantito complicado y hubo periodos que tuvimos que salir, pero siempre regresábamos a terminar el proyecto. Y el último año que estuvimos fue en el 2017 y en el 2018 llegamos a Senegal hasta, bueno, hoy día, 4 años y medio. Perfecto, Marina. Y ahora tengo una pregunta. Esto va más enfocado a tu llamado. Desde que vos conociste a Cristo, ¿ya sentías ese llamado a ser misionera? ¿Cómo fue? Bueno, no podría decirte que sí, pero que sí, yo sentía el llamado de Dios porque nosotros venimos de una familia católica. Mi familia se convierte al Señor cuando yo tenía 12 años y somos del interior de la ciudad de Pehuajó, el interior de Buenos Aires. Y fue un tiempo muy hermoso porque inmediatamente nosotros nos convertimos porque mis papás estaban en crisis, estaban a punto de divorciarse y habían sido toda nuestra familia católicos. Y cuando el Señor comienza a restaurar nuestra familia, yo estaba plenamente feliz porque podía ver a Dios actuando por primera vez y fue como enamorarme del Señor, de lo que Él hizo en mi familia. Y a partir de ahí me uní al grupo de jóvenes y nuestra iglesia le daba mucha énfasis a las misiones. Antes de eso yo no conocía nada, pero cuando comenzamos a tener reuniones de oración y orábamos por los misioneros y trabajábamos para recaudar fondos para ellos, me recuerdo que a los 13 años pinté la bandera de Arabia Saudita y me dice uno de los chicos, y yo dije, ¿cómo me gustaría ir a llevar el evangelio a este país, no? Dice, en principio te matarían porque si llegan a ver la bandera que pintaste es que está escrito y a lo mejor yo en mi buena intención no la pinté tan perfecta como qué sé yo lo que diría. Pero a partir de ahí, de los 13 años, fue tener una experiencia con el Señor en mi familia y saber que había lugares que no habían escuchado de Jesús o que no se podía predicar. Entonces,
si reconocemos eso como un llamado y un trabajar de Dios en el corazón, es válido a partir de ahí. Y te resumo un poquito más. Cuando me casé a los 18 años con el chico que conocí en la reunión de jóvenes, teníamos 15, o sea, cuidado con la reunión de jóvenes. Pero su familia, su mamá, siempre lo llevaba a diferentes anexos a predicar, y entonces fuimos como los dos muy dispuestos al servicio. Al vivir en el interior íbamos al campo, a lugares donde había 15 personas y éramos chicos, 15 años tenía yo para ese entonces, y nadie quería ir ahí porque siempre había barro, porque era calle de tierra, y entonces decía, algún día vamos a ser misioneros, a lo mejor. Y así se fue dando todo, pero ya con una disponibilidad que creo que Dios la hace. Entonces, parte de ahí el llamado, porque si vamos a llamado, en la Biblia es bien específico, directo e imperativo, lo tenemos todos escrito. Id por el mundo y llevad el Evangelio, y eso es un llamado. Tal cual, qué lindo, qué lindo. Y yo quería repreguntarte cómo fue que eligieron Senegal o Liberia en un principio y después Senegal, ¿cómo fue esa decisión? Bueno, vos sabés que no lo elegimos así, o sea, fue un poco lo que Dios fue haciendo en el transcurso de nuestra vida. Yo te contaba desde que nosotros nos convertimos que Dios restauró la familia de mis padres. Nosotros con mi esposo, siendo cristianos, nos casamos yo tenía 18 años, a los 7 años de haber estado casados, tuvimos una crisis muy grande con Javier y no teníamos hijos, yo no podía tener bebés, y ya es como que decíamos, no, este matrimonio no funciona, acá nos reconfundimos, algo está mal. Entonces nos separamos temporalmente, tipo 1 mes y medio, y ahí fue cuando Dios nos llamó al ministerio. Es muy loco lo que estoy diciendo y es increíble, pero Dios nos restaura y nos enseña acerca del perdón, y cuando Dios restaura algo tiene que haber perdón, si no, no hay restauración. Entonces en ese momento nos invitan para ir a Liberia, porque es un país posguerra, a través de un misionero amigo, porque en esa generación salimos muchos misioneros de nuestra iglesia, y vino uno que había ido a México y nos dice, chicos, a mi esposo les traje la solicitud para que se vayan a Liberia, necesitan gente que enseñe a perdonar. Nosotros salíamos de la peor crisis de nuestra vida matrimonial, pero con una cosa tan sobrenatural de Dios, de haber orado, de haber visto el amor, la gracia, todo eso, que decían, ustedes son los ideales para ir a enseñar acerca del perdón, porque lo han vivido. Entonces, y me recuerdo que, no se dice solicitud, pero era un folio como con 4 hojas para ir a Liberia, y decía, vénganse listos para vivir en un contexto de agresión y violencia, pero más preparados para enseñar a perdonar y amar, y acerca del amor de Jesús. Los espera un orfanato con 100 niños. La guerra en Liberia duró alrededor de 13 años. Por ahí tenía sus periodos de paz, de meses, pero era toda una constante. Y cuando llegamos entendimos que era Dios que nos había elegido para ese lugar, porque fue fuerte. Yo creo que estar en Senegal es estar, wow, en Hawái, súper, en comparación a Liberia. Pero así fue como Dios nos llama al ministerio, y cómo Él nos preparó de antemano, de manera práctica. Dios es
muy sabio, ¿no? Para que te cuento la frutilla de la torta. A ver, dale. Nos íbamos a ir contentos, o sea, yo decía, Señor, no me dio hijos, pero voy a ser mamá del corazón de tantos chicos. Eso fue en el año 2000. En el 2003, que ya estábamos organizando para ir y preparando el viaje, comienza la guerra y nos dicen, no pueden entrar, estamos sacando a los 2 misioneros que hay. En este año quedó embarazada y aquí la niña. 2002. Entonces dijeron, ok, no van a ir porque tienen una hija. ¿Cómo van a ir? Entonces dijimos, bueno, pero nosotros nos comprometimos con Dios y esta hija nos la dio Dios. Entonces fue un poco difícil que la familia comprendiera, incluso a veces en la iglesia, pero Dios no se confunde en sus tiempos. Y fue una bendición y nos fuimos con 2 hijos a Liberia porque pedíamos, ya que estábamos, que viniera el varón, el extra, ¿no? Y en Liberia quedó embarazada de Pedro, el tercero. Y los hijos nunca son un impedimento para servir a Dios en el campo misionero. Han sido una ayuda, una inspiración, porque también teníamos en la escuela bíblica muchos chiquitos, se nos escapaba de nuestra capacidad de lo que estamos acostumbrados en Argentina y los chicos nuestros nos ayudaban en la clase bíblica. Así que súper. Súper, qué lindo. Y te iba a preguntar, ¿no? Con respecto a estas culturas tan distintas en Liberia, en Senegal, ¿cómo fue quizás, si nos podrías contar un poco más de cómo es la cultura en estos lugares, la religión, los idiomas y cuáles son como las barreras ante la predicación o las necesidades puntuales a las que un misionero debe apuntar en el corazón de esas personas que viven una situación completamente distinta a las de acá? Sí, bueno, con respecto a Liberia, la religión oficial era el cristianismo, pero en el norte estaba creciendo mucho el islam. Lo que vi como por ahí impedimento a la predicación en Liberia Liberia es un país donde tiene mucha influencia de Estados Unidos y el inglés es un inglés americano, pero en la mayoría de los países de África hay un idioma oficial, pero después el idioma que se habla en el país pueden ser hasta 16 dialectos diferentes. Entonces, eso puede ser un impedimento, no sé si un impedimento, pero puede ser un obstáculo para predicar, porque hay gente que habla súper bien inglés, pero cuando nosotros que vivíamos ahí nos adaptamos a lo que veía al inglés del lugar y había que hacer traducciones. Por ahí venían americanos y nosotros teníamos que traducirle del inglés liberiano con algunas palabras que se insertaban en el idioma. Entonces, puede ser un obstáculo el idioma cuando uno va muy estructurado. Siempre sé flexible. Y el otro obstáculo que vi en el caso de Liberia es que realmente todo el mundo era cristiano, pero no lo era. O sea, decir, sí, teníamos en una manzana 4 iglesias de diferentes denominaciones y todo el mundo era cristiano, pero cuando íbamos a la hora de realmente ver frutos, nos dábamos cuenta que no, que sabían mucho de la Biblia, de memoria, pero el aplicarla era realmente un obstáculo. En el caso de Senegal, que es un país oficialmente islámico y se habla oficialmente francés, pero realmente se habla un 80% de Wolof. Wolof es la lengua de ahí, que es una mezcla entre árabe y no sé qué más. Y otras lenguas, según las aldeas, se habla diferentes dialectos. Obviamente el Islam, a diferencia del cristianismo, el Islam es el eje de la sociedad. O sea, no hay una situación política o constitucional o social que sea quien organice el sistema del país. Es la religión. Y
el Islam, en cuanto a las mujeres, tiene muchísimas desventajas. Bueno, comencemos que un hombre puede tener 4 mujeres, ahí estamos re complicados. O sea, está aprobado, bien visto y aceptado que un hombre se puede casar con 4 mujeres. Desde ahí, o sea, ya lo que es cómo se formula la familia es una complicación. Pero a su vez, todo lo que el Islam demanda está muy alejado a lo que la palabra de Dios dice. Entonces se hace una brecha muy grande, una grieta muy grande, pero se puede. Constitucionalmente, en Senegal no podemos evangelizar a niños. Uno puede ir a la cárcel. De hecho, ha habido un par de misioneros que han pasado presos por 6 meses hasta que se demuestra. En realidad no podés demostrar que no estás predicando, porque si no estarías mintiendo. O sea, ok, sí estaba predicando, pero el que pueda salir tiene que ver con un milagro de Dios y tiene que ver con muchísimo dinero, recursos humanos internacionales y bueno, y todo lo que eso, ¿no? Entonces por eso nuestras cartas no son, no se pueden subir a las redes y no son algo que uno pueda transmitir simplemente a iglesias y pidiendo que se tenga cuidado. Entonces, la dificultad más grande que me encuentro en Senegal para predicar, bueno, es mi percepción. Es que la gente va, o los misioneros a lo mejor vamos, como muy predispuestos a adaptarnos a la cultura. No es mi caso, por eso estoy sufriendo desde hace 4 años y medio. Esto realmente lo sufro porque a veces tendemos a llamar culturales o costumbres o hábitos culturales a cosas que vienen en contra de la palabra de Dios, de principios bíblicos. O sea, mentir va a ser mentir en cualquier parte del mundo y en cualquier cultura. Entonces, si yo como cristiana me adapto y a todo le echo un manto o lo cubro con un manto de cultural, es muy difícil porque ahí no vas a hacer luz. Y nosotros vamos a hacer luz, ni siquiera a ser diferente, porque de hecho ya lo somos. O sea, no, marcar la diferencia en Argentina no tiene nada que ver con marcar la diferencia en Senegal, porque ya sos diferente. Pero, o sea, yo lucho mucho en el ámbito donde estamos sirviendo, mi esposo también. Dejemos de adoptar cosas como culturales cuando es un hábito que va en contra de la palabra de Dios, porque así nadie se va a salvar. ¿Se entiende? Entonces, eso es, no sé, yo lo veo mucho en Senegal y no lo veía tanto en Liberia. Quería preguntarte con respecto a todo lo que te fue sucediendo mientras estabas ahí en Senegal, si tuviste alguna experiencia que haya aumentado tu fe. Sí. Sí, en Senegal sí tuve alguna experiencia que haya aumentado mi fe. Justamente esto, ¿no? Sin tener temor de plantear y tratar de sembrar la palabra de Dios. En Senegal es muy difícil porque la gente abraza, sigue y aplica el Corán. Entonces, esto aumenta mi fe, poder saber que me están escuchando o tratando. Nosotros trabajamos con chicos sordos. Tratar de explicarle la palabra de Dios a ellos. Todos los chicos sordos vienen de familias musulmanas y nosotros los aceptamos. La mayoría de ellos son musulmanes. Y yo trato de compartir la palabra de Dios ahí dentro de, porque esto es una escuela
que el gobierno aprueba que nosotros le enseñemos la Biblia, los padres firman aprobando que Es una escuela privada. Claro, es una escuela privada. Los padres firman que le podemos enseñar la Biblia. Y cuando yo siempre me relaciono con un grupito de chicas, adolescentes, y yo trato de enseñarle la Biblia, y digo trato porque la tengo que enseñar en inglés y en lenguaje de señas, en francés, perdón, y para mí es todo un desafío. Y ver que a ellas les interesa y ver que lo adoptan y que aplican y que dicen, bueno, no, yo aprendí esto y me dijo esto. Entonces decir, sí, acá estoy en el lugar correcto y haciendo lo correcto, ¿no? Porque no es solo trabajar para mí en lo social y humanitario, a mí me interesa que se aprenda la Biblia. Así que eso aumenta mi fe, me esfuerzo mucho por aprender lenguaje de señas. Qué lindo, qué lindo. Y yo te iba a hacer una pregunta con respecto a esto, ¿no? De la predicación. Sí. ¿Tú tenés, bueno, supongo que sí, ¿no? Pero ¿cómo es predicarle a alguien islámico? Porque digo, acá en Argentina también hay gente que es del Islam, ¿no? Yo paso todo el tiempo por un centro islámico a veces y digo, ¿cómo uno se acerca a esas personas? O cuál es como, entre comillas, ¿no? Porque no hay una estrategia puntual, pero en cierta forma la estrategia de evangelismo o a qué apuntar al hablar con ellos, ¿no? Sí, bueno, con los musulmanes en realidad tiene que ver con el trato. No te van a escuchar, no les va a importar escucharte, que vayamos a evangelizar de manera así como lo hacemos nosotros ahí en Argentina, ¿no? Llevar un tratado, decirle, mira, Jesús te ama. O sea, le podemos alcanzar a través de la relación de amistad. Son generosos, son hospedadores. Es más, vos vas caminando y si están comiendo un sándwich que se usa mucho el pan con chocolate o lo que sea, te van a convidar. O sea, el evangelismo entra por esa relación de amistad, de aceptación. Lo mismo, allá, como nosotros tomamos mate, allá se toma el ataya, que es el tecito ese que nosotros vemos, un pocillito así, un vasito chiquito, que lo pasan así y no se le vuelca nada, ni chorrean nada, es increíble. Ese es un té verde con menta y con mucha azúcar. ¿Y qué otra cosa le ponen? Bueno, algunas hierbas de ahí, y que todos toman del mismo vasito de vidrio. Entonces toma uno, le echan otro poco, toma el otro, todo en el mismo vasito. Si vos te tomás este tecito, bueno, ya ahí tenés la aceptación y pueden llegar a escucharte o a querer entablar una amistad con vos. Ser gentil, yo creo que tiene que ver con demostrar el amor de Jesús de manera práctica, ayudando, no sé, si hay sol le das una gaseosa y el día de mañana o un poco de agua, o le compras una billutería. Se vende mucho, lo mismo que hacen en Argentina, los senegaleses lo hacen acá en Senegal, pasando tiempo y interesándote cómo estás, y ellos van a ver qué raro, qué diferente, y ahí va a empezar. Pero usualmente si vamos así directamente diciéndole, yo soy cristiano, quiero compartirte esto y lo otro, te van a rechazar. La razón por la que te rechacen es por terror a que alguno de los espíritus o el mismo Alá vea mal eso, ¿no? Los musulmanes son gente muy atada, esclavizada a ritos, a ofrendas, a sacrificio. 40 días de ayuno es un sacrificio. Terminó hace 2 semanas, ¿no? Uh-huh. Hace 2 semanas terminó, 3 semanas de Senegal, se terminó el Ramadán y termina con una fiesta, y es un sacrificio que no les puedo explicar, pero lo hacen. No lo hacen por amor, sino lo hacen por terror. Si acaso Alá se desagrade y les venga maldiciones en vez de bendiciones.
es muy su vida, ver cómo viven. Yo creo que el musulmán es musulmán por terror, por miedo, no es musulmán por entrega y dedicación. Sí, especialmente en Senegal, en ciertas áreas de África dicen que los senegaleses no son musulmanes reales, que son como, ¿cómo que dice? Que ellos corrompen, sí, que son animistas, porque tiene muchísima relación con el curanderismo y la hechicería. Eso está en todo. Por ejemplo, en los autos, un misionero compró un auto, apenas nosotros habíamos llegado y el auto no le funcionaba. Entonces mi esposo es mecánico y trató de ayudarle. Y encontraban, le dicen gris-gris, que son amuletos escritos con el Corán, con parte del Corán, ¿no? Pero son amuletos por todos lados. Abajo de la alfombra, del acelerador y no sé dónde había un amuleto en el asiento. O sea, bueno, aparte de que le oramos y se lo limpiamos todo y le orábamos para que el Señor libre desate este auto, porque era un auto que el misionero necesitaba para ir a la aldea y estaba todo el tiempo roto y pasaban cosas como muy locas. Iban la mitad del camino, se paraba y después a la hora, después que oraban y todo, a la hora marchaba otra vez como si nada hubiese pasado. Eso se ve muchísimo. Todo el mundo en Senegal tiene el cordón se vende en los mercados, se vende en todos lados, es un cordón de perlas, no perlas, es como eso que tiene la billutería, unos redonditos, y que ahí vienen diferentes amuletos, y eso se lo ponen desde que nace hasta que la gente es adulta y lo usa toda su vida. Entonces, esta rama del Islam, que es en Senegal, es un Islam, sí puede ser como adulterado, como lo llaman ellos, pero hay necesitan libertad, liberación del Señor. Y una última preguntita, ya se nos va el tiempo, pero la quiero hacer también. Ahora en Italia, que están ustedes, ¿qué tareas están desarrollando ahí en este momento? Sí, nosotros llegamos el 19, estuvimos 2 semanas, nos conectamos con una misión que se llama Remar, y Remar porque es rehabilitación al marginado, y hemos venido a lo que nos manden. Pero ya mañana después de la iglesia nos mudamos, porque va a llegar Javi. Acá solo es un lugar para mujeres, y la experiencia es muy linda de ver cómo con tanto amor y entrega y dedicación se atiende a la gente de la calle. Por ejemplo, a mí me tocó hacer pizzas para ellos. Había un grupo en el pabellón de los varones. Nosotros nos sumamos, y una de las hermanas que trabaja dice, bueno, estoy acá, ella es española, y dice, hace pizzas, porque estamos acá y todavía no le hemos dado pizzas. Bueno, digo, me da un poco de vergüenza venir a hacer pizza a Italia, porque no sé, es como, ¿no? Que alguien nos vaya a hacer un asado a nosotros. Pero bueno, lo hice y fue muy lindo. Fue muy lindo ver cómo disfrutaban y todo, y el amor que se les expresa, porque cuando la gente llega a ese estado de situación de calle es porque está quebrada. O sea, llegar a ese extremo, muchos recursos se han ido y el recurso de la contención familiar no existe. Entonces está este tiempo, bueno, hemos hecho de todo, entre las pizzas, limpiado los pisos, el baño, lo que sea, y saludado atentamente y servido con amor. Y me gusta y agradezco a Dios porque esta gente nos recibió, y podemos ver más allá que esto también es misiones en Europa, en otro contexto, pero es misiones. Y la llegada del Evangelio tiene que ver con, te estoy dando
el alimento, pero te estoy dando amor, te estoy dando mi tiempo, porque sos importante para Jesús. Y eso me encantó. Muy bien, muchísimas gracias, en serio, Marina, por estar. No sé si alguna tiene alguna pregunta más. Flor. Yo quería, si nos podías dar algún consejo para los jóvenes acá de la iglesia que están mirando, no sé, alguna palabra que nos quieras dar. Sí, que sean sensibles a lo que Dios tiene, que oren, porque nuestros planes, como dice la Biblia, no son como los de Dios, sino los pensamientos y los planes de Dios son superiores. Yo nunca me imaginé, viviendo en Pehuajó, en esa ciudad, haber ido a Liberia, Senegal y a otras partes a servir a Dios. Y tenemos con mi esposo, bueno, después Nahuel les va a contar y tu tía Joy, lo diferente que somos, lo opuesto del opuesto, Javier y yo. Entonces, pero siempre hubo en nosotros una flexibilidad y una entrega que, Señor, lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Así, con todo eso quieras, para Dios es fantástico. No se programen, me voy a aprender inglés, me voy a tener una profesión, si está bueno, si eso honra a Dios y es lo que Dios quiere, fantástico. Pero a veces en situaciones como llevarnos a trabajar con gente sorda, o sea, no necesitas hablar, necesitas abrazar, necesitas orar, necesitas servir, porque de esa forma me van a conocer a mí. Entonces, nada en nuestra vida estuvo tan planeado, pero siempre hubo esa entrega. Señor, como quieras y a donde quieras. Si vos me decís esto, aunque haya 1 millón de personas en desacuerdo, es lo que vos querés. ¿Se entiende? O sea, es Él y vos. Y después disfrutá todos los procesos, todos los tiempos, porque son buenos. Yo tengo experiencias con el Señor, pero sobrenaturales, que me han llenado la vida y por eso me atrevo. Y soy una atrevida, no soy una capaz inteligente, creo que soy una atrevida con Dios a lo que quiera. Y me gusta vivir así y no elegiría otra vida. O sea, esto es la vida para mí, ¿no? Andar por donde Dios quiere, cuando Él quiere y a su manera. Me pasó un tiempo de resistirme y querer yo organizar las cosas y no resulta. Qué bueno, Marina, qué bueno que pudimos conocer un poco de Senegal y todo lo que está sucediendo allá y también de tu vida y todo lo que están haciendo. Así que también gracias por esta entrevista, a nosotros nos motiva a seguir orando, sobre todo por Senegal y por las personas que puedan conocer. Pedimos, te damos muchísimas gracias, Marina, por tomarte el tiempo, ¿sí? Sabemos que estás con muchas cosas que hacer, con muchas tareas también allá, así que te agradecemos por tomarte un tiempito para nosotros. Muchas gracias por todo lo que comentaste, por todas las experiencias, por darnos un pantallazo también para arrancar, porque no sé si sabes, estamos hablando con la primera, el año pasado estuvimos haciendo entrevistas, pero eran todos misioneros en Argentina. Así que sos la primera con la que estamos hablando que está misionando en el exterior. ¡Wow! Así que ¡Qué privilegio! Nos empieza a abrir un poco el pantallazo a lo que es más afuera del territorio argentino. Así que bueno, te agradecemos muchísimo por la dedicación, el tiempo, por contarnos todo. Así que bueno, vamos a estar orando también por todas las cosas, vamos a estar retransmitiendo los motivos que nos pasaste. Así que bueno, muchísimas gracias en serio, Marina. Gracias por todo, por escuchar, por interesarse, y estamos para ayudarnos a cumplir el plan de Dios y de llevar el Evangelio por donde sea. Si de algo le hemos sido útiles, un placer, y bueno, cuenten con nosotros. Gracias por su tiempo, gracias por madrugar, perdón, un sábado tan bellos, pero bueno, así es la vida. Muchas gracias a ustedes. Sin problema. Bendiciones. Que Dios los bendiga mucho y que los use para compartir esto de las misiones. Bye, bye.
chao. Gracias. Chao. Au revoir.